Mira, esa situación eh, que acaba de ocurrir mientras hablábamos tiene mucho que ver. Cuando yo le paso a alguien un trabajo mío que es, en tus propias palabras, muy superior a una publicación donde se imita algo de lo que hago, cualquiera sea esa publicación, sea la revista Todo Piola o sea La Garganta Poderosa, o sea Barcelona, o sea algo más elaborado, sea la publicación que sea, a mí no me interesa que deje de publicar La Garganta Poderosa, no pasa por ahí. Pero en el caso de quien se puso Camilo Blajakis, que su apellido es González, cuando Gabriel Ocampo estaba preso, yo trataba de que Gabriel cambie varias cuestiones, no solamente de él, sino a la gente que pudiera influir estando el preso. Una de las cosas que le dije cuando hablábamos por teléfono y demás fue que es mucho más peligroso un pibe que piensa que un pibe que roba. Entonces, cuando yo pienso en el modo en el que se lo metió preso, que fue durante una discusión que ocurría por los ataques que se me hacía a través de internet, donde aparecía alguien que se hacía llamar, aparecía operando alguien que se hacía llamar, déjame recordar, Maléfica, con número y letra, y yo sabía que Gabriel conocía a Marcela Martínez y además conocía a otra Marcela que es Marcela, curiosamente, Carrasco, no sé si es el apellido Carrasco, no recuerdo, pero que fue pareja mía también. Marcela Carrasco fue pareja mía. Marcela Martínez no, pero siempre tuvo ganas de estar conmigo. Y yo veo que todos los vecinos del edificio donde está mi abuela hacen representaciones de audios y de diálogos que jamás presenciaron y les fueron cedidos porque algunos se mudaron a posterior incluso de que ocurran. Es más que evidente cuando el propio encargado del edificio y demás, y muchos hacen operaciones muy puntuales, es más que evidente que hay una intencionalidad y una persecución con ganas de eliminar al otro. Ahora, cuando yo reviso que toda esa clase de acciones, donde un montón de personas reproducen expresiones mías porque les parece que han nutrido a su campo ideológico y demás, y veo que cuando yo me quiero expresar, no solamente no se me deja, sino que se me ataca y que empieza a ganar la derecha en todos lados. Cuando vos empleás un nombre como Lali, que a Lali le decían a la madre de Jimena, la madre de Paula Butzak, mi prima, cuando veo que Cintia García aparece y Cintia es la hermana de Paula, la otra Cintia, y después ponen a Cintia en un programa a hablar de que en un taxi no sé qué le pasó y aparece Coco Silly como voz defensora del feminismo. A ver, me doy cuenta de que hay un montón de incongruencias que no cierran. Cuando eh, yo planteo, hay textos míos, ¿cómo? Bueno, precisamente, precisamente. Sí, esos gritos son cada tanto formas de soliviantarme. Lo que pasa es que
Después lo pintan de violento a uno cuando defiende a alguien o se defiende uno mismo, ¿no? Bueno, yo recuerdo precisamente cómo aparece supuestamente atropellado por una ambulancia el flaco este de la moto cuando yo venía de la CETEP, y recuerdo cómo organizaban un montón de acciones y cómo a la par de que lo hacían tenían entretejido un constante impedirme acceder a mis derechos, a la justicia y a cuestiones mínimas y básicas. El comportamiento del CELS ya era bastante ridículo en miles de aspectos y el de otros más. Pero llegar ya a un comportamiento abiertamente criminal, expresadamente criminal, es y es como demasiado. Es como demasiado. Si vos tomás fragmentos de diálogos, los deformás o fragmentos de mail, y hay determinadas combinaciones que son muy puntuales, si vos pones Lali es po, cuando vos fragmentás por eso es que había ciertos mensajes y ciertas cosas que tenían como cuatro funciones diferentes, ¿no? Todas esas cuestiones que han hecho, eh, no era necesario que aparezca un programa en Canal 7 negándolas si no habían ocurrido. Después otra cosa, en el MUP aparece la foto de la casa de Eleonora, bueno, o de donde vivía Eleonora. Si vos tenés que una persona se llama Susana, otra persona se llama Susana, otra persona se llama Susana, y te mudan a alguien que se llama Susana, a donde vos estás viviendo, y se viene hasta acá a unos metros a vivir a un departamento o aparecer acá en un departamento que está a metros de acá, eh, una ex compañera de la hermana de una ex novia, y tenés un local que tiene que ver con otra, bueno, llega un momento que lógicamente es muy difícil pensar, es muy difícil pensar, y aparece un kiosquero que tratando con una persona, en realidad decía que trataba con Elena, viste, con Valentina, y después resulta que trataba con Ludmila, y son cosas que entonces cuando vos escuchás que te tratan de armar una cosa, que te tratan de hablar o de sacar un tema puntual, o que se buscan parecidos físicos o fragmentos de rostros, fragmentos de brazos y demás para hacer blogs donde te pongan expresiones puntuales y demás, y te das cuenta que están buscando algo que no es que surge naturalmente. Se nota mucho que se busca algo a propósito, o sea, como generar una cuestión, y no es un día, ¿no? O sea, no es un día, son muchos años ya. Y tenés el inicio del asesinato de Alicia Santangelo, tenés el asesinato, bueno, una colega de laburo, también abogada, trabajaba en C5N, eh, no colega de laburo de personas que luego terminaron trabajando con quienes supuestamente eran un sector totalmente opuesto, ¿no? O sea, a mí no me interesa que alguien agarre y perjudique a las personas que hacen la garganta poderosa, no es el punto.
hay laburos muchísimo más elaborados y mucho más importantes y que económicamente dieron un rédito enorme a un montón de personas que son bastante más complejos, o incluso algunos que son más simples pero que han vendido fortunas, donde no se ha reconocido la autoría de mi laburo. A mí me interesa que la gente que no tiene nada, la gente pobre, se pueda hacer de una posición de poder, pero lo que reproduce el Gleiser y lo que reproduce la Garganta Poderosa y lo que reproduce todo Piola y lo que pasaba con Antena Negra y las acciones que se llevaban, partían todos de un montón de idearios y de ideas mías. Y muchos saben muy bien que cuando se cierra el videoclub de Belgrano, a mí se me robaron cosas, eh, y que en las mudanzas también. Muchos saben que Gonzalo vivía con ese nazi que está con Biondini y que hicieron lo imposible por proteger la vinculación que tenían ellos, y que aparece en Francia un amigo de él, y al mismo tiempo pusieron en Francia a Alejandra Larroque, que es una amiga de Fernanda, no de Fernanda Pérez, hija de Tomás Pérez Bodria, sino de Fernanda Abrelo, mi expareja. O sea, no estás cambiando, están sucediendo como paralelamente cosas que se manejan mediáticamente, y pones lo de Sass, eh, la cantante francesa, y aparece el trabajo del director de cine francés que hace Irreversible, donde después no sé si Débora o Roland terminaron en Estados Unidos, y el pibe que era socio del video de Adriana en Franklin, donde también un video donde también trabajé, cerca del Parque Centenario, viajó a Estados Unidos a estudiar, volvió, creo que, y por eso ponen Mike, no sé, y está mi teléfono en mi tweet. Es muy extraño que hay personas que me han conocido en infinidad de situaciones, que saben muy bien, cuando saqué al pibe este de las vías, el último que baja de las vías soy yo. O sea, casi se puede decir que me soplaba toda la espalda las ruedas del tren, ¿no? Porque a milímetro y terminaba descuartizado yo, ¿no? Y por suerte no terminó descuartizado nadie. Eh, Cuando me llaman precisamente me hacen un llamado para ir a provincia, porque querían que ayude a personas puntuales, y me quería agradecer a alguien algo. No quiero insistir con el tema de los nombres. Vos estás hablando de alguien a quien yo le hablé cuando yo tenía, en ese caso puntual, vos estás hablando de alguien que yo le hablé cuando yo era un pibe. Todavía tiran un pibe de 11 pirulos a las vías y yo tendría 16 no sé, ni me acuerdo, o 15, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero eh, estás hablando, creo que sí, no sé. Después lo mezclas eso con otra situación donde una persona está en las vías y demás, que sucede de modo distinto. Entonces, cuando vos haces el relato público de las cosas, vos te aprovechás de que conocés las dos situaciones al no tener que dar la cara, que no es mi caso, es el de los que me hacen esto, y podés mezclar interpretaciones y demás. Si vos agarrás y haces de cuenta que yo soy el hijo de mi abuela, lográs un posicionamiento político e ideológico en un montón de sentidos, y terminás encubriendo. Entonces, cuando me haces ir a un lugar puntual donde
o me llamás porque se festeja un cumpleaños y fue la movida que adoptó. Son situaciones que no son normales, no son normales y que evidentemente demostraron y demuestran que alguien ponen que Angelina no sé qué, Angie de Socialismo para la Victoria dice que su apellido es Copiamoro, ¿eh? O sea, cuando vos tenés a Moro y se está hablando de copiar cosas, después tenés lo de los vascos y justo reaparece Juan Carlos Tambasco, Juan Cabandier, y a Juanqui lo apodaban canija de pibe. O sea, es evidente que vos estás manejando diferentes informaciones de periodos de mi vida y mezclando cosas en un sentido premeditado. Y si vos movés todo ese nivel de organización, vos movés todo ese nivel de organización, y en todos esos años que movés todo ese nivel de organización, nadie, pero nadie, te puede hablar siendo claro y directo y no te pueden llamar ni cuando sucede un asesinato ni cuando sucede otro, es muy difícil creer, es muy extremadamente difícil creer que vos puedas confiar en alguna de las partes y que alguna de las partes la intención real que tenga sea ayudarte. Parece más bien que incluso cuando la intención que tienen es ayudarte, obedecen a alguien que les dice, mira, esto lo va a ayudar. Y parece que unos son usados y otros, sabiendo que no te están ayudando, obedecen a alguien que te quiere cagar. Pero en definitiva y al final, jamás en la vida se pudo ayudar a alguien eh, sin escucharlo y sin vivenciar cuestiones puntuales. Si no se quiere permitir que mi abuela hable, no se quiere permitir que se hable de hechos, ni registrarlos, ni la intención es registrarlos o documentarlos, es porque no se quieren ni evidencias de lo que se ha hecho, ni que se pueda expresar nadie sobre lo que ha sido realizado. Me parece como mucho, ¿no? Es como muy difícil de, es como muy difícil de tragar, es como muy difícil de tolerar y es como muy difícil de ocultar, es como muy difícil de comerse o tragarse que la intención sea ayudar a alguien. Ahora, todas estas cosas suceden ante también el tema de la biblioteca con Horacio González, ante también la situación de Horacio Berbisky, ponen Horacio Pagani, todo ese juego de confusiones que se hacen genera violencias, genera rispidez. Horacio el Gris, que hacía lo de hermeneuta urbano, que pone la pipa de Cenest, una pip. Bueno, todas esas situaciones, lo cual parte de una antigua frase de psicología, ¿no? Precisamente ya que mencionamos a Lacan y demás. Pero hay hay una clara intención constante que nadie puede interpretar como, y bueno, y Pipa Lombardo y demás, FM Palermo, etc. Nadie puede, bueno, es ahí gritan, y reproducir, nada, nada, en fin.
nadie puede interpretar que todas esas situaciones son no solamente normales, sino que ante todas esas situaciones, que nadie levante un teléfono, pero se haga el constante ataque, ¿entendés? No se puede pensar que una persona que desea que alguien rinda en un sector político o en un sector laboral desee enloquecer a la persona que quiere que esté. Esta cuestión es muy importante, es muy relevante, porque cuando vos querés que alguien te ayude en algo, cuando a vos te gusta cómo se desempeña alguien, las ideas que tiene y demás, me parece que no le haces la vida imposible para que no lo pueda hacer. Pero más allá de eso, después hay un montón de situaciones varias que son muy graves, son extremadamente graves, y que han venido conjuntamente con todas estas cosas y las han traído a propósito unas y otras para eh, tapar unas con otras. Es evidente que una cosa es creada para tapar otra, porque no es para nada normal ni admisible que se pueda hacer este tipo de conducta donde es perceptible que se crean situaciones de dolor y de angustia, y que la ausencia de libertad de expresión y la persecución política acompaña de... ¿Viste Hitchcock lo que hace, que no te muestra el cuchillo pero vos estás seguro de que está ahí? Y además, bueno, no hay nada peor, no hay nada peor que lo que comunicacionalmente se hace en mi contra. Y hay muchas personas que lo saben muy bien, especialmente si alguien trabaja en psicología, ¿no? Eh, y me han robado notas hasta precisamente psicólogos y psicólogas. Entonces ya se rompe el marco total se rompe muy profundamente el marco de mínimo respeto de cuestiones básicas, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo puede ser que no haya un periodista, uno, no te digo un millón, que diga, esta historia vale la pena investigarla realmente de cómo es, y escribirla? Y es un laburo que, más allá del que hago yo, haciéndolo, debería interesarle a otro colega. Porque en el caso de otro colega no sería la visión de la persona involucrada en el modo que yo estoy involucrado, por cómo me afecta personalmente, por las personas que he perdido o que le han arrancado la vida, ¿no? Sino que incluso aporta una mirada más de alguien que puede cotejar hasta qué punto una vivencia que yo le digo que es de tal o cual modo puede certificar el mismo que es así, o ella misma que es así, y no como la representan, no la quieren, o la quieren hacer ver determinados sectores mediáticos y políticos. No, no, yo a partir de acá te escucho yo a vos, porque me parece que
hablé demasiado, pero me pediste que te haga una explicación de lo que no entendía sobre las cosas que yo publicaba. Bueno, en esa situación puntual que vos me preguntaste, solamente haciéndome el estúpido, pero que sea creíble que no tengo determinadas capacidades, como sucede cuando me peleo con alguien, de verdad, cuando me peleo por primera vez, a cuando me peleo en otra situación, eh, sucede también, no, pasamos a hablar de la pelea física a la pelea intelectual y cultural. Eh, me, me parece más relevante e interesante tener en cuenta que la, la abismal diferencia, la inequidad, a mí me pone en una situación donde si me hago el idiota, es más fácil que determinadas personas intenten, a ver, cuando intentan aprovecharse, sean más explícitos en determinadas expresiones y situaciones. Y eso me da la posibilidad de evidenciar una intencionalidad. Y no solo de evidenciar esa intencionalidad, sino de que hay otras personas que ven que no soy estúpido, para nada, y de hecho nadie robaría a un estúpido ni ideas ni nada, eh, y que después encima puedo explicar una multiplicidad de cuestiones y situaciones que encima se cumplen, que encima se cumplen y dando las claves de cómo lo anuncié en publicaciones de cantidad de años anteriores que sucederían tales y cuales hechos. En ese sentido a mí no me quedaba otra, eh, aunque parezca mentira, no me quedaba otra que hacer las cosas para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque hay diferentes partes y personas que tienen un posicionamiento territorial, dirigencial y demás, que tenían la idea errónea de que a mí no me interesa que cierre la revista Todo Piola, no me interesa que me dé nada Todo Piola, no me interesa que cierre la Garganta Poderosa, no me interesa que me dé nada la Garganta Poderosa. Me interesa la verdad, poder decirla, me interesa poder explicar cómo sucedió y me interesa tal o cual cosa y me interesa que no haya más pactos y vínculos con las derechas y mucho menos con policías y servicios y menos con empresarios que tienen contacto con todos esos personajes. Porque cualquier empresario de mucha guita y persona obviamente trata con determinados sectores de instituciones de seguridad, de instituciones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil para mí, y sin embargo lo expliqué en algunos, o sea, vos necesitabas un laburo mío, lo tuviste, fantástico, pero diferenciemos el pibe que en un barrio tiene que capear una situación para un sector político que no tiene guita, diferenciemos eso, de un sector monstruoso que tiene guita, que tiene... Y pues no es lo mismo una compañía discográfica que hace multimega producción, ¿me entendés? Y después, si encima yo te digo, ok, pero hagamos una cosa, por lo menos decir a lo que hace a un juicio, esto el chabón, lo cito, es de tal chabón, esto me pedí, me dejó, o no sé, hablar, llamame, decí algo, porque si no termina siendo un bloque que bloquea cualquier confrontación contra la derecha. Y esas situaciones, que las aprovechan incluso sectorialmente también cuando estoy ejerciendo políticamente o militando o demás, incluso son contraproducentes. A ver,